MQ es sinónimo de graffiti, de pasión por pintar, de adrenalina, de desafiar convenciones, de firmar en cuantos más lugares posibles. Uno de los reyes del bombing con más de 40 años de trayectoria. Hablar de MQ es hacerlo de una referencia mundial, siendo una de las mayores leyendas del graffiti en Estados Unidos, a lo que unimos su relación especial con Japón, que lo ha llevado a ser todo un ídolo allí. Sus famosas pegatinas y el throw-up de MQ son reconocibles en cualquier sitio del mundo. Una fórmula simple y muy efectiva. Pero MQ esconde mucho más que eso, mucho más que un viaje apasionante de ida y vuelta de California a Nueva York. Esta es su historia. Nacido en California, pronto su familia se mudó a Miami, donde pasó la infancia hasta que tenía 8 o 9 años, cuando se trasladaron a Nueva York, lugar donde descubrió el graffiti. Al llegar, quedó impresionado por esos trenes pintados que circulaban por todos los sitios. En Nueva York, comenzó viviendo en Manhattan, luego en Queens y vuelta a Manhattan, por lo que MQ no nació en Queens, pero se siente de allí y mantiene una fuerte conexión emocional con la ciudad de Nueva York, que es como su casa. Era un momento donde todo estaba cambiando en Nueva York. La música tomaba un papel relevante y el rap y el hip hop estaban empezando a tomar el control, a lo que unimos que la moda estaba cambiando. La energía era tan perfecta que MQ pensaba que todo el mundo estaba escribiendo grafitis en la ciudad de Nueva York. Iba a la escuela y había graffiti. Salía a la calle y allí estaba. Entraba al metro y allí era aún más visible. Digamos que no le quedó otra que empezar a pintar. La elección de su tag surgió porque quería tener algo diferente a lo que tenían los demás, y tras probar distintos nombres, decidió jugar con su nombre real, que tiene una M, y el lugar donde más identificado estaba, Manhattan y Queens. Uniéndolo, nació MQ, Most Qualified, que luego ha combinado con su otra firma MKUE. Su crew principal ha sido la DMS Crew, aunque también tiene mucha relación con la Japan 246 Crew. Una característica propia de MQ es que sigue haciendo el mismo tipo de graffiti que comenzó a hacer en Nueva York. Un throw-up reconocible en cualquier sitio del mundo. Una fórmula perfecta con un trazo básico, simple, pero muy efectivo. Aunque también le gusta explorar firmas más clásicas, bubble letters o el gran formato, con enormes block letters que componen piezas icónicas y visibles desde gran distancia. A lo que añadimos un trabajo constante y exhaustivo en sus pegatinas, que son igualmente reconocibles y encontradas en muchos lugares del mundo. MQ puso su primer tag en 1979 y, como tantos otros jóvenes de la época que se iniciaban en el graffiti de los 80 y para hacerse un nombre en la escena de Nueva York, comenzó pintando tanto trenes como en la calle. Pero todo cambió cuando a los 15 años le arrestaron. Le dieron una libertad condicional de 3 años, así que si pintaba los trenes de nuevo, le iban a enviar a otro país, o a sus padres le habrían trasladado a otro estado. Así que durante esos años no pudo pintar los trenes y se centró principalmente en la calle, aunque también firmó en puentes y autopistas, marcando un terreno en el graffiti que sería fundamental tras la guerra contra el graffiti en trenes de Nueva York de finales de los 80. En esos momentos iniciales, MQ admiraba a muchos escritores, de los cuales recibía inspiración y aprendizaje. En los inicios de los 80, Dondi, al que consideraba un adelantado de su tiempo, era una referencia para él. Otras referencias que tuvo fueron Angel Duster, también conocido como AD, Kid 56, Fuzz, Flame e If the With. Tras quemar Nueva York con sus piezas, pasar muchos años pintando las calles y ver cómo muchos amigos pasaban por la cárcel, estaban perseguidos o incluso fallecían, tomó la decisión de trasladarse a California,
estableciendo su campo base en San Francisco. Era alrededor del año 1995 y decidió buscar algo más de tranquilidad. Allí conoció a su mujer, tuvo hijos y comenzó a disfrutar más de la vida, sin olvidar, por supuesto, el graffiti, que seguía siendo un eje clave de su vida. En California, MQ siguió aprendiendo del graffiti, sobre todo experimentó a hacerlo siguiendo las normas y costumbres del lugar. Respetó, aprendió y absorbió mucho. Allí se hacía un tipo diferente de graffiti, porque tenían bandas callejeras, helicópteros y leyes más estrictas. Así que evolucionó en sus tácticas y aprendió otras técnicas, como la grabación en el cristal. Y siguió inspirándose con otros escritores, con una especial predilección por Ty, escritor del que ya te hemos hablado en el canal y que murió con solo 18 años, asesinado a tiros. Ty fue una gran pérdida para MQ y lo consideraba un rey del bombing. Y ahí no importaba la edad, porque MQ tenía 10 años más que Ty y dice que todos los días aprendía de él. King Ty le solía decir. En homenaje al escritor fallecido, Fate, BNE y MQ pintaron un enorme blockbuster de 30 metros en un barco en su honor. Eso le inspiró a hacer otros blockbusters enormes, esta vez con su firma de MQ. El más grande que pintó fue de casi 200 metros, usando casi 400 litros de pintura cromada, lo que provocó que incluso muchas tiendas de San Francisco se quedaran sin existencias. Sin embargo, MQ, pese a estar sentado en California, decidió dar un paso más, cambiando sus viajes a Nueva York por Japón. Allí encontró una tolerancia al graffiti diferente, con leyes mucho menos represivas y tras varias visitas, donde recibía muchas peticiones de autógrafos, decidió volver y hacer una gira tatuando. La relación de MQ con el tatuaje venía desde hace muchos años. Su primer tatuaje lo hizo a Freddy de Madball a principios de los 90 en Corona, Queens, en la casa de Oya Rock. Luego dejó de hacerlo durante mucho tiempo, hasta que surgió la oportunidad de ganar dinero tatuando y así lo hizo. Desde entonces la relación y los viajes de MQ a Japón se convirtieron en algo constante. Incluso en 2013 hizo una residencia en Tokio en Have a Good Time Shop para seguir tatuando. MQ sigue viajando a Japón, dejando piezas en alturas, su mítica firma y cientos de pegatinas en los lugares más insospechados, bien sea una cabina, una señal o por la calle. Respecto a la relación de MQ con la exposición de sus piezas en galerías, MQ siempre fue un poco reacio, pensando su primera vez como una explosión de color, incluso muy dirigida a los niños, con obras hechas con pintura base agua. MQ siente devoción por las pegatinas, los stickers, con diversas formas, firmas, tamaños, colores, algo que ha desarrollado durante muchos años al estar más tiempo en casa cuidando a su familia. A día de hoy podemos encontrar piezas y obras de MQ a la venta en diferentes galerías y principalmente en su web, donde puedes comprar pegatinas, gorras, camisetas o sudaderas. Hasta aquí este recorrido por la historia de MQ, leyenda del graffiti bombing, incansable con un estilo personal y propio y un throw-up reconocible en cualquier sitio del mundo. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!